Buen día, profesora. Mi grupo está conformado por Chica Priscila, Tirero Yulexi, Salgado Adrián y quien habla Moreira Erika. Le hablaremos sobre la preformulación de medicamentos y la caracterización físico-química de un fármaco. Iniciamos con la preformulación de medicamentos. Como sabemos, es un conjunto de procesos utilizado para el desarrollo de los medicamentos. Fases del desarrollo de un medicamento. Cuando se desarrolla un nuevo medicamento, ya sea en base a una novedosa entidad química, productos biotecnológicos o extractos naturales, se debe adoptar un proceso sofisticado que va a incluir diversas especializaciones. Este proceso incluye 4 etapas que conjuntamente van a contribuir al desarrollo del nuevo fármaco. Estas etapas son la investigación y exploración, la selección de la molécula candidata, el desarrollo exploratorio y el desarrollo integral. Iniciamos con la investigación y exploración. Para comprobar si el efecto que se da interviniendo un mecanismo biológico presenta algún tipo de eficacia terapéutica, se realizan los estudios de viabilidad involucrando todos los factores relevantes. Iniciando en la etapa de investigación exploratoria, se busca encontrar la entidad química que intervenga con la actividad biológica determinada, aportando una posible solución al problema terapéutico. Inicialmente este proceso era realizado por los químicos orgánicos que se encargaban de sintetizar uno a uno los compuestos con los que se intentaba demostrar actividad biológica. Gracias al reciente avance de la tecnología ha sido posible facilitar este proceso, pues con la denominada química combinatoria y el cribano de alto rendimiento, fue posible aumentar la síntesis de nuevos compuestos en números sumamente considerables al año por cada investigador, lógicamente pudiendo demostrar la actividad biológica de todos estos inmediatamente. Simultáneamente han sido desarrolladas nuevas técnicas de cribado con las que es probable determinar ciertos factores de interés, como lo son el metabolismo, la farmacocinética, la toxicidad, permitiendo así agilizar el proceso de hallazgo de nuevos fármacos. Las modernas técnicas combinatorias han suplementado a las convencionales síntesis químicas, engendrando múltiples combinaciones, pero sin embargo, la búsqueda de estos nuevos compuestos se vuelve un poco compleja, tomando en cuenta el vasto número de posibles moléculas. Las técnicas de diseño racional y de relación cuantitativa, estructura, actividad, también han sido agregadas para facilitar el proceso, para que las búsquedas de los nuevos compuestos sean lo más eficaz posible. Continuamos con la selección de la molécula candidata, teniendo como finalidad crear compuestos químicos específicos con ciertas características como especificidad, toxicidad, duración, entre otras. La etapa de selección se agiliza con ayuda de los estudios in vitro e in vivo. Entre las características farmacológicas que se pretende encontrar está la absorción aceptable, duración, selectividad y potencias adecuadas. Estas características presentan a la vez estudios como toxicidad general, carcinogénesis, teratogénesis y mutagénesis legalmente requeridos. Además, incluyen características químicas y biofarmacéuticas como la formulación y la administración del fármaco. Para el desarrollo de formas sólidas para vía oral, se han presentado ciertas características como los factores en la síntesis que abarcan estructuras más complejas o los factores de formulación en los que se incluye la compatibilidad con los excipientes. Continuamos con el desarrollo exploratorio. Esta etapa tiene como objetivo evaluar la absorción y el metabolismo del fármaco candidato en individuos sanos antes de evaluar el efecto en los pacientes para los que ha sido diseñado el fármaco. Generalmente se realizan estudios con un pequeño número de individuos voluntarios para mitigar el trabajo de desarrollo de formulación durante esta etapa. La etapa se vincula a la fase 1 de pruebas de concepto y de estudios clínicos. Continuamos con el desarrollo integral. En esta última etapa acoge los estudios de seguridad a largo plazo y los estudios clínicos en individuos con la enfermedad, conocidas también como fase 2 y fase 3. Los estudios que se presentan en la fase 2 son los estudios de dosis gestionados a una población totalmente significativa, buscando evaluar la efectividad del fármaco y sus efectos adversos. En cambio, los ensayos en la fase 3 facilitan el proceso de confirmación estadísticamente de la seguridad y eficacia del fármaco. En esta etapa se realizan también los estudios de doble ciego, es lo que ni el paciente ni el médico saben que reciben ya sea el compuesto a prueba, el compuesto comercializado o un placebo, permitiendo así una mejor evaluación
del fármaco. Finalizando las etapas de los ensayos clínicos, las industrias deciden si presentan la solicitud de autorización de comercialización a la autoridad reguladora. Una vez aprobada esta solicitud, el producto es lanzado al mercado. A continuación, mi compañera. Ya, continuando con el tema, definición y objetivos de la preformulación. Podemos definir a la preformulación como la caracterización físico-química del principio activo sólido y de las propiedades del compuesto en disolución. Los estudios de preformulación deberían aportar información necesaria para desarrollar un medicamento seguro para el consumidor, y para ello deberían cumplir con ciertos estudios. Entre ellos están las características de los principios activos y de la forma de dosificación, están los ensayos de compatibilidad y estabilidad, también están los parámetros de formulación, los datos biofarmacéuticos y farmacocinéticos, están las condiciones de conservación y acondicionamiento, y también están los estudios de salud y prevención de accidentes. Por ello, podríamos decir que el objetivo de la preformulación es aportar toda la información necesaria para facilitar el desarrollo de nuevos medicamentos y preparados farmacéuticos eficaces y seguros para el consumidor. La siguiente. Ya. En las consideraciones, en un estudio de preformulación, tenemos tres tipos de consideraciones, entre ellas las previas, las biofarmacéuticas y las físico-químicas. La siguiente. Ya. En las previas abarcan las propiedades farmacodinámicas que constan de la finalidad terapéutica, los efectos tóxicos y las reacciones adversas que se pueden presentar, y las características farmacocinéticas. Para desarrollar para el desarrollo de una formulación siempre hay que tener en cuenta los aspectos terapéuticos. Por ejemplo, si nuestro proceso patológico es agudo, lo que se va a tener en cuenta es la formulación en la cual debe presentar un mecanismo de acción inmediato, mientras que si el proceso patológico es crónico, hay que tener en cuenta la duración de dicho medicamento. El conocimiento de los efectos tóxicos y las posibles reacciones adversas que se pueden presentar son claves para el desarrollo de un medicamento, así como también la dosis de dosificación, de administración, perdón. Ya, en general hay que tener en cuenta que las características farmacocinéticas de los compuestos son claves. No, a ver, perdón. Hay que tener en cuenta que las características farmacocinéticas de los compuestos, ya que la absorción y la eliminación juegan un papel importante para la selección del tipo de formulación que se va a utilizar. Ya, la siguiente, que son las características de los individuos a los que se dirigen, estas abarcan la aceptación y la comodidad del fármaco y también el coste farmacéutico. Para optimizar la eficacia de los medicamentos, siempre hay que tener en cuenta a los pacientes a los que va a estar dirigido dicho medicamento. Por ello, se intentará desarrollar formulaciones de fácil administración y siempre y cuando produzca con el efecto terapéutico deseado. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, la alternativa que siempre va a ser elegida es la administración oral, mientras que en el ámbito veterinario para ellos no les beneficia. Otra consideración que tenemos que tener en cuenta es que si nuestro medicamento va dirigido hacia niños, nuestro medicamento tiene que tener un sabor agradable, ya que de lo contrario, ellos se van a resistir a la ingesta del mismo. Y otra de las consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta es el número de veces que se va a administrar dicho medicamento. Con respecto al costo farmacéutico, pues es necesario especificar que los medicamentos eficientes no necesariamente tienen que ser los más baratos, sino que es necesario considerar conjuntamente
los costes generados de los beneficios terapéuticos conseguidos para poder determinar qué alternativa es la más eficiente de todas las disponibles. La siguiente. Ya tenemos las consideraciones biofarmacéuticas. Está la biodisponibilidad, la vía de administración y las características biofarmacéuticas de la formulación. Ya la respuesta farmacológica está considerada por la cantidad del fármaco y el tiempo presente en el lugar de acción, lo que depende de las características físico-químicas del compuesto y por ende del organismo del individuo. La biodisponibilidad puede definirse como la medida de la cantidad y la velocidad con que un principio activo llega a la sangre, de tal forma que hay dos parámetros que debemos considerar aquí, que son la cantidad de principio activo y el tiempo durante el que está presente dicho medicamento. Ya, para los ensayos de la biodisponibilidad, se realizan por las siguientes razones. Entre ellas está obtener y verificar la disolución deseable y por ende las propiedades de liberación. También está estudiar la influencia de los factores fisiológicos como el organismo. También está establecer bioequivalencias en el área clínica y también en las formulaciones comerciales. Y por último, otra de las razones es desarrollar y validar métodos in vitro de disolución. La siguiente. Ya, tenemos las consideraciones físico-químicas. Las características físico-químicas más relevantes son la cristalinidad, el poliformismo, punto de fusión, solubilidad, fluidez, estabilidad y compatibilidad. Mencionado aquello, cabe destacar que la característica más relevante de un compuesto es su solubilidad, teniendo en cuenta que la administración oral siempre va a ser nuestra primera alternativa y considerando obviamente que nuestro cuerpo humano está constituido en su mayor parte de agua, por ello siempre va a ser nuestra mejor alternativa. A continuación, mis compañeros van a explicar los siguientes temas. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre lo que es la caracterización físico-química de un fármaco. Tenemos lo que es las propiedades organoeléctricas. Pues bueno, estas son un conjunto de descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, según las podemos percibir en nuestro sentido. Las principales propiedades organoeléctricas son el color, el olor, sabor, textura y consistencia. También podemos decir que estas propiedades son importantes ya que por ellas nos pueden brindar valiosa información del estado del compuesto o incluso de sus posibles aplicaciones. A continuación pues, podemos observar algunos términos empleados en la descripción de algunas propiedades organoeléctricas, donde también tenemos que considerar tanto el estado físico del compuesto, ya sea sólido, líquido o gaseoso, como el tamaño y la forma de la partícula, ya que ellos pues, nos pueden determinar la forma de administración. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que es concepto de pureza. Pues bueno, esta se puede definir como la ausencia de mezcla de otra sustancia, si bien en química pues se suele definir como la cantidad de sustancia que cuantitativamente se ha determinado que existe en una muestra dada de dicha sustancia. Podemos decir que es difícil obtener una sustancia completamente pura, pero conveniente saber qué tanto lo es. Podemos decir que también pues la pureza normalmente se mide en un porcentaje de peso, donde se suele emplear para determinar los límites máximos permitidos de las impurezas habituales de los componentes, ya que estos pues, pueden presentar sales, compuestos orgánicos, metales pesados, etc. Se puede decir que también en la industria farmacéutica pues, se debe trabajar con un porcentaje de impureza inferior al 2% de forma general. Si bien teniendo en cuenta que dichas impurezas pues, suelen incidir sobre la estabilidad e incluso tener efectos sobre la salud. Debido pues, a que en la naturaleza pues, aparecen compuestos químicos que solo se diferencian por la disposición espacial de los grupos funcionales, pues se merece especial atención los análisis de enantiómeros de las drogas racémicas, puesto que es muy frecuente que uno de estos isómeros sea inactivo y posea diferentes propiedades farmacológicas y tóxicas.
De tal manera que se emplea el término de impureza enantiomérica, que permite la proporción de cada uno de estos enantiómeros presentes en la mezcla. Siguiente diapositiva. Ya, bueno. A continuación, pues tenemos lo que es la cristalinidad y la polimorfismo. Pues se pueden describir como materiales cristalinos, pues aquellos materiales sólidos cuyos elementos constituidos se repiten de manera ordenada y paralela, y cuya distribución en el espacio muestra ciertas relaciones de simetría. Así, a la propiedad característica del medio cristalino es la periodicidad. También tenemos otras características también como la homogeneidad y la anisotropía, el cual encierra determinadas propiedades físicas tales como la elasticidad, temperatura, conductividad y velocidad de propagación de luz. Por lo tanto, pues una forma cristalina pues ordena sus moléculas siguiendo patrones tridimensionales determinados. Los compuestos sólidos que carecen de esta estructura cristalina pues se llaman amorfos. Estas sustancias son normalmente inestables y tienden a transformarse en cristalinas en un periodo de tiempo más o menos prolongado. Según pues su cristalinidad, pues se pueden clasificar las mezclas en tres tipos, que tenemos los holocristalinos, los hemicristalinos y los hialinos. Los holocristalinos pues son todos los componentes que constituyen un sólido son cristalinos. Los hemicristalinos pues se puede decir que el sólido está constituido por componentes cristalinos y amorfos, mientras que los hialinos pues todos los componentes del sólido son amorfos. Siguiente. Ya, también tenemos que tener en cuenta que al trabajar en la elaboración de una forma farmacéutica, pues se trabaja con una forma metaestable. Con el tiempo y durante el periodo de almacenaje, pues se va a ir produciendo la transición de la forma más estable, lo cual puede producir alteraciones en la biodisponibilidad del fármaco y por tanto en su eficacia y su seguridad. Para el estudio de estas formas polifórmicas, pues es térmico, que más empleadas que hoy en día son la colorimetría diferencial de barrido y la termogrametría. En la colorimetría, pues, estas cuantifican los procesos que sufre una muestra durante el calentamiento, indicando así el proceso exotérmico, que es la descomposición, rectificación, etcétera, o el endotérmico, que es fusión o pérdida de solvente. En la termogrametría, pues, tenemos que esta permite cuantificar las variaciones de masa al calentar una muestra, el cual permite valorar procesos tales como la deshidratación o la descomposición, así como la estabilidad térmica. Siguiente diapositiva. Bueno, a continuación pues, tenemos lo que es la solubilidad. Pues la solubilidad de un fármaco es un parámetro muy importante, puesto que condiciona la velocidad de disolución, la biodisponibilidad y por consiguiente pues, la eficacia terapéutica de esta. Para su determinación pues se utilizan normalmente los métodos de solubilidad en equilibrio. También cabe destacar que tanto si el posible fármaco se va a incluir de forma sólida como una forma líquida, la disolución del proceso siempre se va a llevar a cabo, bien después de la administración o inmediatamente antes de esta o en la fabricación. A continuación, pues podemos observar pues, la tabla que presenta la terminología para describir la solubilidad según la Real Farmacopea Española. Gracias. A continuación, mi compañera. Continuando con la exposición, tenemos que lo que son los factores que afectan a la solubilidad. Diversos factores afectan a la solubilidad. Algunos de ellos ya han sido comentados, tales como la cristalinidad y el poliformismo. Si bien otros factores afectan a la solubilidad, tales como el pH, la temperatura, el disolvente, etc. pH. La mayoría de los compuestos presentan grupos ionizables y suelen presentarse como ácidos o bases débiles que se encuentran parcialmente ionizados, lo cual afecta a la solubilidad. Otro factor es la temperatura. La solubilidad en la que presenta la temperatura es... La temperatura, este compuesto puede incrementar la solubilidad de una sustancia, pero también puede disminuirla. Esto es debido a que el proceso de disolución puede ser un proceso endotérmico o exotérmico, pero en la mayoría de los casos la disolución es un proceso endotérmico y la solubilidad se incrementa con la temperatura, pero sin embargo, en algunos casos es un proceso exotérmico y la solubilidad de los solutos disminuirá con el aumento de la temperatura. Efecto de ion común. Se conoce como efecto de ion común al desplazamiento de un equilibrio iónico, cuando cambia la concentración de uno de los iones que están implicados en dicho equilibrio, debido a la presencia en la disolución de una sal que se encuentra disuelta en este. Y por último, el coeficiente de reparto. Este es de una sustancia, es el cociente o razón entre las concentraciones
de una sustancia en las dos fases de mezcla formada por dos disolventes inmiscibles en equilibrio. Por lo tanto, ese coeficiente mide la solubilidad diferencial de una sustancia en esos dos disolventes. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos lo que es la solubilización de fármacos. Si un compuesto presenta una solubilidad acuosa menor de 1 miligramo sobre mililitros en pH fisiológico, se observa un problema de solubilidad que puede afectar a la biodisponibilidad y hay que realizar estudios de preformulación e intentar aumentar la solubilidad del fármaco. Para favorecer la solubilización de los fármacos e incrementar su solubilidad, existen diferentes métodos, como podemos observar el cosolvente. Esta es una forma de mejorar la solubilidad de un fármaco, y los más comúnmente empleados son el etanol, glicerol o glicerina, propilenglicol y el polietilenglicol. Estos compuestos mejoran la solubilidad al formar mezclas con el agua que presentan una constante eléctrica adecuada para la solubilidad del fármaco. Otro es el tensioactivo. Preferentemente este tiene que ser de carácter no iónico, favorece la solubilidad de un soluto en medios acuosos si se adicionan en concentraciones tales como al disolverse superan la concentración crítica micelar. Así las micelas formadas pueden tener en su interior parte de moléculas del soluto. Formulación de complejos. Un complejo se produce cuando se unen de una forma reversible diversas moléculas de un soluto con moléculas de un ligando o sustancias complejantes. Y por último, la formulación de sales. Este es uno de los últimos, pero no por ello menos importante. Este incrementa la solubilidad de un compuesto mediante la formulación de sales. De hecho, es uno de los métodos más empleados en la industria farmacéutica. Los cationes más comúnmente utilizados para formulación de sales son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, aluminio y el litio, mientras que los aniones más comúnmente empleados son el clorhidrato, sulfato, miselato, maleato, fosfato, tartrato, citrato y acetato. Los cationes favorecerán la solubilidad de fármacos de carácter ácido, mientras que los aniones favorecerán la solubilidad de fármacos de carácter básico. Siguiente. Estudios de compatibilidad principio activo excipiente. El objetivo de los excipientes es facilitar la administración del fármaco y protegerlo de su degradación, promoviendo una adecuada liberación y biodisponibilidad. Entre los excipientes que se pueden usar de forma rutinaria podemos encontrarnos como la lactosa, sacarosa, sulfato de calcio, fosfato dicálcico, almidón y esterato de magnesio. Las técnicas cromatográficas pueden ser aplicadas para estudiar interacciones entre sustancias en fases distintas, tales como mezclas binarias, y una de las ventajas son la evidencia de la degradación es inívoca, los picos correspondientes de productos de degradación pueden ser aislados para una posible identificación, la técnica puede ser cuantitativa, y por último la posibilidad de obtener datos cinéticos. Siguiente. La calorimetría diferencial de barrido o el análisis térmico diferencial solo pueden ser aplicados para estudiar la interacción en estado sólido. Se realiza análisis de los componentes solos y de mezclas principio activo excipiente y se elaboran los siguientes termogramas. Como podemos observar en la diapositiva, teniendo el principio activo y componentes individualmente, mezclas de principio activo y excipientes inmediatamente después del mezclado, principio activo y excipientes individualmente después de 3 semanas a 55 grados centígrados, mezclas de principio activo y excipiente después de 3 semanas a 55 grados centígrados, y por último los componentes y mezcla después de 3 semanas a 5 grados centígrados, solo si se difieren los termogramas de las mezclas antes y después de las conservaciones a 55 grados centígrados. Siguiente. Se evalúan las diferencias en los termoanálisis obtenidos. Si se sospecha de una interacción, existe una diferencia significativa entre el termograma de la mezcla y de los componentes por separado, tales como la pérdida de algún pico, presencia de un nuevo pico, variación de la temperatura o en la máximo del pico, cambios en la forma de pico y cambios en la altura relativa del pico. Siguiente. Estudios de estabilidad. Los estudios de estabilidad se refieren tanto a la estabilidad física como a la estabilidad química y a la estabilidad microbiológica. Cuando se realizan estudios de estabilidad, hay que estudiar la estabilidad del propio fármaco. Los estudios de estabilidad que deben planificarse son los siguientes, que son 4. El primero es el estudio de la temperatura, que es la termolabilidad. Generalmente las temperaturas que se llevan a cabo en los ensayos son de 30 y 60 grados centígrados. Las muestras almacenadas a temperaturas altas deben ser controladas en cuanto a cambios físicos o químicos en intervalos frecuentes. 2. Estudio de estabilidad en condiciones de humedad elevada.
En presencia de humedad, muchos fármacos se hidrolizan, reaccionan con otros excipientes o se oxidan. Estas reacciones pueden acelerarse si se expone el fármaco sólido a diferentes condiciones de humedad relativa. 3. Estudio de estabilidad frente a la luz, que es la fotolabilidad. Muchos productos pierden calor o se oscurecen al ser expuestos a la luz. Normalmente la extensión de la degradación es pequeña y limitada a la superficie expuesta a la luz. Sin embargo, esto presenta un problema estético que debe ser solucionado utilizando un envase opaco topacio o bien incorporando un colorante en el producto para enmascarar el cambio de color. Y por último, que es el estudio de estabilidad frente a la oxidación, que es el cuarto. Esta es la sensibilidad de cada nuevo fármaco frente al oxígeno atmosférico debe ser evaluada para establecer si el producto final debe ser envasado en condiciones de atmósfera inerte o si se incorporará algún antioxidante en la formulación. Generalmente se emplea aire con un 40% de oxígeno para llevar a cabo los estudios. Gracias.